Nuevamente damos gracias. Pueden tomar su lugar. Damos gracias porque estamos aquí en medio de esta cuarentena. Pero gracias, miren, por la tecnología, hermanos, porque nos pueden estar viendo por ahí en pues ya sea en la televisión, quienes pueden proyectarlo en su televisión, en la computadora, en su iPad, en su teléfono. Gracias a Dios por la tecnología. Y aquí estamos nuevamente, le damos un saludo muy afectuoso a nuestros hermanos que están en sus casas viéndonos y gozándose de la alabanza a nuestro Dios. Damos gracias a Dios porque podemos llegar hasta ustedes con la palabra del Señor también. Y también hay personas que nos ven, que no son de la iglesia, que también tienen la posibilidad de vernos. Les damos un saludo muy afectuoso y deseamos las grandes bendiciones para sus vidas. Vamos a meditar en la palabra. Hoy vamos a seguir con este tema tan actual del virus, de la pandemia, porque miren, esto tiene varias aristas, hermanos. Tiene varias aristas y vamos a verlas. Miren lo que dice la palabra de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Lo dice en capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Vamos a hablar hoy acerca de el virus. Es un virus que, lo dijimos la vez pasada, es un virus que traemos arrastrando ya por miles de años. Ya por siglos venimos arrastrando este virus. El mundo está contaminado ya desde nacimiento. Está contaminada la humanidad por ese virus. Y es precisamente el tema de hoy, el virus del pecado. El virus del pecado. Nadie está exento de ese virus. No hay vacunas. No hay vacunas para él. Hay una cura, pero no hay una vacuna para que te proteja de ese contaminante, de ese virus contaminante. Entonces, vamos a ver esta tarde la pandemia, vamos a hablar un poco de la pandemia del pecado. Es multifacética. Miren, vamos a ver algunos aspectos. Si bien estamos en una pandemia virulenta, esta pandemia tiene varias aristas, hermanos. Miren, por ejemplo, la pandemia mediática. Hay una pandemia mediática. Este virus se ha conocido a través del mundo más por la cuestión mediática, por la propaganda, que por lo letal que es. Vimos la estadística la semana pasada. ¿Cuántos millones de personas murieron en las pestes pasadas, en décadas pasadas? ¿Cuántos están muriendo ahorita en este tiempo por el sarampión y la viruela? ¿Y cuántos están muriendo por el famoso coronavirus? Realmente es mínima la gente que está muriendo por el coronavirus, pero es mucha la publicidad, mucha la propaganda. Hay una pandemia publicitaria en este aspecto. No estoy minimizando, no estoy tampoco quitándole la seriedad del asunto, pero es mucho más la pandemia mediática que la pandemia del virus. Esa es la realidad. La pandemia de la desinformación también. No sé si ustedes vieron en estos días pasados al presentador noticioso estrella de TV Azteca, que de plano dijo: no le hagan caso al doctor Gatell, al que esté encargado por parte del gobierno federal de trabajar con esta y controlar la cuestión del coronavirus en México. No le hagan caso. ¿Cómo no le van a hacer caso? Es el que está a cargo del cuidado
de la población mexicana. Pero ese es parte de la pandemia de desinformación. ¿Cuáles son los oscuros intereses? Pues allá ellos. A lo mejor lo sabemos, a lo mejor no, pero no nos interesa eso ahorita. La realidad es una pandemia de desinformación. Y vemos cosas por aquí, oímos cosas por allá, escuchamos por aquí, por allá, y es memes y escritos, y hay mucha desinformación. Entonces, hay una pandemia de desinformación también, que eso abona todo este problema. Pero hay algo también, hay una pandemia de temor. Yo no digo que no se cuídense, pero es algo patético muchas veces. Estaba yo en el cajero esta semana pasada, y había un hombre muy amable, por cierto, que parecía astronauta, traía careta de este y otro tipo, y guantes y cosas. Y yo apenas iba a tocar ahí el teclado del cajero automático, él estaba enseguida, dice, permítame, y saca un spray, ahí le pone, porque no sabe qué gente haya tocado ese teclado. Cuídese mucho. Dice, está bien que hay que cuidarse, pero algo tan patético así no puede ser. Pero en fin, hay una pandemia de temor, una pandemia de ansiedad. Lo estuvimos analizando estas prédicas pasadas, la ansiedad. Esto, el encierro, todo está creando mucha ansiedad, el temor, la publicidad, la desinformación, todo está creando mucha ansiedad. Decíamos la semana pasada de lo que está provocando, ¿verdad? En Argentina exponencialmente la demanda de psicoterapeutas. La gente está no trastornándose, pero sí alterándose psicológicamente. En Nueva York aumentaron las demandas de divorcio. Tenían tiempo viviendo juntos y no se conocían. Y ya se conocieron y dijeron, caray, no eres con el que me casé, no eres con la que me casé, eres totalmente distinto. Y algo muy lamentable, la pandemia de la corrupción. También, eso es lamentable. Los insumos que no llegan a los estados, llegan y se pierden en el camino. Los presidentes municipales, algunos gobernadores pidiendo préstamos, aprovechando para pedir préstamos, y esos préstamos quién sabe a dónde llegaron, o si llegaron o dónde se quedaron. Total, hay una pandemia de corrupción, los países escondiendo material para después venderlo más caro. Total, es una pandemia de corrupción impresionante. Esta pandemia está trayendo estas colaterales pandemias también. Pero mire, hoy vamos a hablar de otra pandemia con la cual hemos vivido, ya lo dijimos, la pandemia provocada por el virus del pecado. Virus del pecado. Es muy importante que analicemos esto, porque miren, de tanto que hemos convivido con este virus, ya nos es muy familiar a veces. Ya inclusive los gobiernos han promovido leyes que promueven ese virus. Ya en México no es delito el adulterio. Ya no es delito. Es un estilo de vida aceptable. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, el maestro que nos dio, era un abogado que nos dio derecho, no me acuerdo qué tipo de derecho era, pero decía una anécdota chusca. Decía, una ocasión, un presidente municipal dijo, vamos a acabar con el adulterio, vamos a encerrar en la cárcel a todos los adúlteros del pueblo. Y empezaron a meter adúlteros, hasta que el juez dijo, no saben que ya párale, porque después ¿quién va a cerrar la puerta? No va a haber quien cierre la puerta. Entonces, las leyes han aceptado ya, muchas leyes han aceptado ya el virus del pecado. Ya los grupos lésbicos gay tienen derechos que ni siquiera se hubieran imaginado
en décadas pasadas. Ya tienen más derechos que nosotros muchas veces. Entonces, es algo, es un virus al cual nos hemos adaptado, nos hemos acostumbrado, que ya muchos pecados se ven normales, son aceptables. Y eso está mal, eso acaba con las sociedades. El Imperio Romano cayó precisamente por la decadencia moral. Imperios han caído por la decadencia moral. Y el pueblo mexicano va a caer por su decadencia moral, por el virus del pecado. Tenemos que entender que el pecado lleva a la inmoralidad en todos los aspectos, no nada más en el aspecto sexual, en todos los aspectos. El pecado siempre va a llevar a la inmoralidad de la gente. Y cuando hay inmoralidad, lo primero que decae es el aspecto espiritual. Lo primero que se ataca es la palabra de Dios. Eso es lo primero que se ataca. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios siempre va a ir en contra del pecado. Siempre. Entonces, es impresionante lo que resulta de este virus tan letal como es el pecado. Y no tenemos que irnos tan lejos. No solamente los pecados abrumadores y escandalosos. No, hay pecaditos chiquitos. La Biblia lo compara con las zorras pequeñas. Hay pecaditos que por ahí van a surgir. Usted analícelos. Hay pecados que se van. Que por pequeños que parecen ser, pues ahí están. Las mentirillas, las cositas por el estilo, que se dan tan cotidianamente. Entonces, es un virus muy potente y muy contagioso. Es un virus muy contagioso. Tan contagioso que surgió en el Edén, y miren, lo seguimos arrastrando todavía. De hecho, el ser humano nace ya por ese virus. Muy contagioso, muy contagioso. Y le vamos a dar un ejemplo en la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, miren bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios y que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. El virus del pecado de la amargura. Mire lo contagioso que es la amargura. Es impresionante. Si usted se topa con alguien que está amargado, que hay amargura en su corazón, mire, mejor sáquele la vuelta. ¿Sí? Porque al rato te va a empezar a impregnar de su amargura. Te va a contagiar. Y luego, si esa amargura es causa, o la causa es por un hermano, por una hermana, al rato tú te vas a ver tan influenciado y tan contaminado que hasta vas a agarrar tirria con esa persona también, aunque nunca te hizo nada, aunque a lo mejor ni la conocías. Entonces, es algo, el pecado es algo tan contaminante, y este es un ejemplo de ello, que es fácil que se propague. Por eso es bueno, Susana, ¿verdad? ¿Saben quién es Susana? Susana a distancia. Guarden su distancia. Miren lo que dice el Salmo 1. ¿Qué dice el Salmo 1? Ya lo conocen ustedes de memoria, ¿no? ¿Alguien puede decirme qué dice el Salmo 1? Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo del mal, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su fruto no cae. ¿Qué te meto? Sácale la vuelta. Hay una poesía, me gusta mucho, yo la aprendí cuando estaba joven, o sea que ya hace un rato, que dice: esquiva a las personas ruidosas y agresivas, pues son un fastidio para el espíritu. Y si te comparas con los demás, te volverás vano y amargado, porque siempre habrá personas más grandes y más pequeñas que tú. Es una realidad.
tienes que entender que el virus del pecado, entre más lejos estés expuesto a él, es mejor. Es mejor. Una ocasión veía a una persona cristiana en un programa de televisión y le decía al entrevistador: oye, pero como cristiana, ¿no crees que no deberías de hacer esas cosas? Algunas cosas le estaba refiriendo a algunas cosas que hacía. No deberías de acercarte a esas cosas. Y dijo: mira, yo lo que quiero es ver, experimentar hasta qué punto puedo estar cerca del pecado sin contaminarme. ¡Santo Dios! Digo, ¿qué pensamiento? No. Entre más lejos estés es mejor. No, con el pecado no se juega. Con el pecado no se juega. Y no es de que, a ver, ¿qué tan cerca puedo estar sin que me contamine? No. Es qué tan lejos tienes que estar. ¿Qué tan lejos te conviene estar? Tienes que marcar tu distancia. Tienes que marcar tu distancia porque es muy contaminante. Muy contaminante. Bien. Hay que apelar a la distancia. Vamos a ver algunas afectaciones del virus Miren, vamos a ver lo que dice la palabra. Primero, vamos a ver lo que dice Romanos 1:21. Dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. El pecado, el virus del pecado, nubla tu capacidad de razonamiento. ¿Sí? Pierdes hasta el sentido común y se privilegia al yo. Se privilegia el yo con sus deseos mezquinos. ¿Qué pasó con David? ¿Se acuerdan ustedes de David? Perdió todo sentido común, perdió todo toda su moral y fue capaz de mandar a la muerte a un hombre llamado Urias con tal de quedarse con su mujer. ¿Ves hasta dónde el pecado te nubla el razonamiento? ¿Cómo es posible que pueda llegar a eso? Ya no razonó. El pecado, la lascivia, la concupiscencia lo apresó y ya no le permitió razonar. Trató de hacer varios trucos con tal de lograr su objetivo y encubrir su pecado. Total que finalmente no le quedó otra más que mandarlo a matar prácticamente. ¿Hasta dónde puede durar el pensamiento del pecado? Por otra parte también, el pecado no te permite alcanzar a visualizar las consecuencias. Eso es lo que pasa. No te permite alcanzar a visualizar las consecuencias del pecado. Dice Proverbios 22:15: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Proverbios 22:15. Luego dice el 14:12: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. En otras palabras, este virus del pecado no te ciega y no te permite ver las consecuencias, no te permite ver el futuro, el fin de lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que pasa con la persona que toma, que se droga, que está en ese? Lo primero que yo he visto es muy recurrente. Dice: no, al cabo yo lo puedo controlar. No, el día que yo quiera lo dejo. Es una trampa diabólica esa. No, al cabo cuando yo quiera la dejo. No es cierto. El pecado te está nublando las consecuencias, el poder razonar, el poder ver las consecuencias, el futuro. Dice: no, yo pues, no, al rato lo dejo, no, al rato, no es cierto.
Eso va encadenándote, va esclavizándote. Eso es progresivo. El pecado del vicio es progresivo. Y llega un momento en que te ata y no puedes. Y buscas las formas, no puedes. Y llega el momento en que se te acaban las respuestas y dices, ¿qué hago? ¿Qué hago? Muchos, desgraciadamente, optan por el suicidio. Pero qué bueno que muchos buscan una solución y encuentran en Cristo Jesús. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que no vieron el pecado, les nubló la vista espiritual y no vieron el futuro. Y aún cuando muchas veces se los advirtieron, no lo vieron. El pecado te nubla el poder visualizar las consecuencias de lo que estás haciendo. Es un problema. Pero también, y esto es con lo que vamos a ir cerrando, también te hace perder la capacidad de escuchar consejo y quieres oír solamente lo que es agradable a tus oídos. No quieres que te aconsejen, no quieres que los consejos no tienen que ser recriminatorios. Quieres que te hablen bonito. Quieres que te hablen suave. Mire, hay ahorita muchas personas, muchos cristianos inclusive, que están buscando iglesias donde las prédicas sean bonitas, sean sabrosas. Que no se toque el pecado. Inclusive hay pastores que, aquí los predicadores no toquen el tema del pecado. Es muy fuerte. Y hay gente que está buscando esas prédicas. Que le hablen bonito, que le digan, tú vas a prosperar, la prédica de la prosperidad. Tú vas a prosperar, Dios te va a bendecir, la riqueza de las naciones va a venir a tu vida. Y la gente se emociona. Pero paga tus 5 milagros, pero paga tus 5 milagros. No quieren escuchar el consejo de Dios, quieren escuchar algo bonito a sus oídos. Pero miren, yo sé que hay gente que me está escuchando. Yo sé que hay gente que está en esta situación. Yo quiero decirle algo, y les digo a ustedes, hermanos. Yo quiero decir algo que nunca le va a decir un pastor de la prosperidad. Salomón, el hombre más sabio y más rico que ha existido en la historia, enseñó algo muy interesante. Dice, mira a la hormiga, que no tiene ni capitán, ni gobernante, ni señor. Pero ella solita, por su sabiduría, ella recoge su comida en el verano, recoge su cosecha para su comida para cuando venga el invierno. O sea, trabájale y administrale. No es suficiente con ganar riqueza, es saber administrar la riqueza, pero hay que trabajarla. Dios no te la va a aventar así nada más porque sí. Ahora, Dios no me malinterpreten, Dios no se riñe con la prosperidad. Dios no se riñe con que la gente sea próspera, pero te dice, trabájale. Si hay alguien que te dice, un predicador, un pastor que te diga, Dios te va a bendecir y te va a dar las riquezas de las naciones, pero no te dice que te pongas a trabajar para que lo logres. Que no te dice que debes administrarlas, te está diciendo una verdad a medias. Y una verdad a medias es una mentira. Se convierte en mentira. Es algo, miren hermanos, este problema es algo tan generalizado, que, y tan delicado, que hay gente que está corriendo en ese rumbo y no se da cuenta de las consecuencias.
Pero lo más difícil de esto, yo lo veo, lo más riesgoso de esto, es predicadores. Predicadores que saben o que se entienden que saben la verdad. Que saben la verdad de Dios. Y que deben enseñar la verdad de Dios. Pero no lo hacen. ¿Por qué? A lo mejor por deseos de ganancias deshonestas. Eso no es correcto. No es correcto. Déjenme decirles, es necesario que se levanten predicadores, pastores, evangelistas, laicos, que tengan la unción del Espíritu Santo, el poder de Dios, y digan, así ha dicho Jehová. No lo que diga él, no, así ha dicho Jehová, que usen la palabra, que prediquen la palabra, que hablen de que Cristo es el que te salva, Cristo es la solución para tu vida, Cristo es la solución para tu problema. Eso es lo que necesitamos ahorita, predicadores llenos del Espíritu Santo que hablen la verdad. Amén. Es muy importante y vital que entendamos esto. Cristo no murió para hacerte rico. Cristo murió para darte vida eterna. La riqueza tú trabájale y Dios va a reconocer y bendecir tu trabajo. Pero de Cristo, de la palabra, busca la salvación, que es el tema principal de la palabra. Es necesario que se levanten predicadores ahorita, y mis hermanos me están viendo por ahí, algún pastor me va a ver. Déjenme decirles, necesitamos predicadores, evangelistas, laicos que se levanten y digan la verdad a Dios tal cual es. Necesitamos, ahorita son tiempos definitorios, son tiempos cruciales. El diablo está trabajando muy duro, y miren esto que está pasando, les repito, esto es el principio. Vienen cosas peores todavía. El diablo está trabajando porque sabe que le queda poco tiempo, y nosotros los predicadores, los pastores, tenemos que decir la verdad. La gente, mucha gente se está yendo al infierno por falta de una verdad, y esa verdad es la palabra de Dios. No suavice su prédica. No suavice su prédica. No son tiempos para suavizar la prédica, para hablarle bonito a las personas. Es tiempo de decirles la verdad del pecado. Y el pecado está llevándose a mucha gente al infierno. Es un virus tan potente que se está llevando a mucha gente al infierno. Necesitamos hablar de la palabra. La iglesia necesita ser portadora de la verdad. Necesita ser portadora de la verdad de la palabra de Dios. Tenemos que trabajar mucho en este aspecto. Yo termino con esto. No importa si seas bautista, si seamos bautistas, pentecostales, presbiterianos, luteranos. Se necesita una unción del Espíritu Santo. Tomar esa unción del Espíritu Santo, la responsabilidad que tenemos como iglesia, como pastores, como líderes, tomar esa responsabilidad y llevarla a cabo. Tenemos que predicar la verdad. Son tiempos de definición, son tiempos peligrosos donde tenemos que hablar con la verdad. No es tiempo para suavizar el mensaje porque la gente se vaya a sentir y no le vaya a gustar que se le hable del pecado. Tenemos que hablar del pecado. Es un virus letal. Tenemos que hablar del pecado. Yo quiero terminar con esto. Yo sé que hay gente que nos está viendo y que posteriormente nos va a ver, que no son parte de la iglesia del Señor. Pero aún a los hermanos que nos están viendo, yo quiero decirles esto. Siéntate un ratito, medita, analízate y sé honesto contigo. Y mira a tu pecado, Acepta con sinceridad tu pecado. Identifica o tus pecados. Y ahora va una pregunta. ¿Te sientes feliz con ese pecado? Yo sé que no te sientes feliz con ese pecado.
Pero todavía déjame decirte algo más. Dice la palabra de Dios, Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Tú mereces morir por ese pecado. Pero espérame tantito, no te vayas, déjame decirte algo más importante todavía. Más, el complemento de este versículo, más, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay mejor cura para el pecado que Cristo. Cristo es la cura, es la medicina para el virus del pecado. Sí, merecemos morir por el pecado. La paga del pecado es muerte, pero déjame decirte una cosa: la dádiva de Dios, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Gloria a Dios por ello. Gloria a Dios por ello. Yo termino con esto. Yo quería tener un tema muy breve, pero voy al grano. El pecado nos está matando. El pecado se está llevando al infierno a mucha gente. Necesitamos lidiar con ese virus del pecado. Yo te quiero invitar, a ti que me ves ahí en la computadora, en la multimedia. Si estás lidiando con el pecado, si tú quieres salir de ese problema, te acabo de decir la cura. Acabo de decirte cuál es la solución de tu problema. Acepta a Cristo en tu corazón como tu Salvador. Si no has tenido esa experiencia de recibir a Cristo en tu corazón, de tener ese encuentro con el Señor, hazlo en este momento. Voy a hacer una oración y quiero invitarte a que la repitas conmigo, pero con toda sinceridad. Con toda sinceridad, quiero llevarte o guiarte para que aceptes a Cristo como tu Salvador. Si quisieras tener esa experiencia, cierra tus ojos ahí donde estás, inclina tu cabeza y ora conmigo o haz conmigo esta oración. Dile a Dios: Padre, yo he entendido mi situación pecaminosa. Yo entiendo que ese pecado me aparta de ti. Pero también he entendido que tengo una solución para mi problema. Y esa solución es Jesús. Por eso, en este momento, con todo mi corazón, te pido perdón por todos mis pecados. Te pido perdón por todo lo que te he ignorado a lo largo de mi vida. Te pido perdón porque he permitido contaminarme aún más de ese virus del pecado. Perdóname, límpiame, sáname. Yo quiero tener vida eterna. En este momento, pongo a los ángeles por testigos de que yo recibo en mi corazón a Jesús como mi Salvador. Y a partir de hoy, seguiré sus enseñanzas y seguiré adelante en mi crecimiento espiritual. Yo quiero conocerte cada día más y quiero un día estar en tu presencia agradecido por la salvación que tú me has dado. Oro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si hiciste esta oración conmigo, te felicito. Tú tienes ahora promesa de vida eterna. ¿Amén? Dice la palabra de Dios, quiero concluir con esto. Dice la palabra de Dios:
Jesús dice, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. La vida abundante que Jesús ofrece está a tu disposición a partir de hoy. Dios te va a bendecir, Dios va a estar contigo y Dios va a prosperar tu vida en todas las áreas. En todas las áreas. Pero trabájale. Porque también el crecimiento espiritual requiere trabajar. Lee la palabra, ora al Señor, bendice tu vida a través de la palabra. Trabaja. ¿Quieres que Dios te bendiga económicamente? Trabaja y administra. Y pone en las manos de Dios la bendición que te da. Pon en las manos de Dios tu vida y administra correctamente la bendición que Dios te da. Bendice a otros con las bendiciones de Dios. De gracia recibiste, dice la palabra, da de gracia. Y el Señor va a prosperar tu vida. Que Dios te bendiga grandemente. Y mis hermanos, Dios me los bendiga. Estamos expuestos todos a este virus del pecado. No permitamos que este virus nos invada. No permitamos que el virus del pecado nos invada, porque las consecuencias son graves. Demos gracias a Dios por Cristo nuestro Salvador. Pero demos gracias a Dios también porque tenemos la claridad de la palabra y con la cual podemos también hacerle frente a este virus tan letal. Oremos. Padre, en nombre de Jesús, estamos en tus manos, mi Dios. Bendice a cada uno de mis hermanos, guárdales, guárdanos, Padre, y te pido, Señor, encarecidamente que cuides a nuestros niños, a nuestros ancianos, de esta pandemia, Señor, que afecta a la humanidad. Contigo estamos protegidos, Dios, pero también tenemos que hacer lo propio. Entonces, Señor, bendícenos y guárdanos. Estamos en tus manos y declaramos, Señor, en nombre de Jesús, que tú eres nuestro guardador, nuestro salvador, nuestro cuidador. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga.